Buenas, mi nombre es Ariadna. Hola, mi nombre es Agostina y en esta ocasión vamos a trabajar con el libro número 5, 8 y 9 de la República de Platón. El libro número 8 de la República de Platón va a retomar el tema de las formas de gobierno y hay que entender que forma de gobierno buena va a haber una sola, que va a ser la república, aquella aristocracia de reyes filósofos, buenos y justos. Todas las demás van a ser una degradación y van a ser formas de gobierno malas. Este estado ideal que nos plantea Platón va a tener las siguientes características: una comunidad de mujeres e hijos, una educación íntegra común, reyes que se hayan acreditado como los mejores en la filosofía y en la guerra, y guardianes que no tengan nada privado, sino todo en común y reciban solamente en forma de salario los alimentos. Esta degradación se puede explicar porque aquellos ciudadanos que se inclinan a un lado arrastran a todos los demás. Y Platón nos dice que como todo lo generado por el hombre es corruptible, esta constitución no va a durar para siempre, sino que se va a ir disolviendo. Y esa disolución él la explica mediante un mito, mediante el discurso de las musas, que dice que existe un número perfecto que señala la fecha en que los movimientos circulares de los astros son más propicios para la reproducción. Y bueno, los gobernantes a lo largo del tiempo van a ir olvidando esto y es donde se va a producir la mezcla de razas y la mezcla de metales, conduciendo a una guerra y odio latente. Bueno, luego de la aristocracia de reyes filósofos de esta república, o politeia, como puede aparecer en algunos libros, viene la timocracia, que va a ser el régimen político basado en el amor al honor. Y esto se va a generar porque en un estado mal organizado y caótico, el padre, que es un hombre sabio, prefiere huir de estos cargos y esto conduce a que la madre lo empiece a criticar. Entonces, en el alma se va a entablar una lucha entre la voz de su padre, que va a ser un hombre racional, y la de su madre, que va a ser apetitiva y fogosa, nos dice el autor. Entonces va a terminar dominando la parte ambiciosa y fogosa y se va a convertir en este hombre amante de los honores. La timocracia va a carecer de gobernantes sabios porque van a ser sustituidos por estos hombres fogosos y más simples, que van a ser aptos más para la guerra que para la paz. Van a ser avaros porque reverencian el dinero, aunque van a malgastar las riquezas ajenas para poder satisfacer sus propios apetitos. Va a llevar a un país a la guerra permanente debido a que tienden más a esas riquezas y a esos placeres en lugar de la filosofía y la música. Su deseo más arraigado va a ser el de ser venerados e imponerse. El tipo de hombre que le corresponde a este sistema político va a ser feroz con los esclavos por no sentirte Platón nos dice que el tipo de hombre que corresponde a este sistema político será feroz con los esclavos por no sentirse superior a ello, gentil con los libres y sumiso con los gobernantes. Amará el poder y el honor ganado en la guerra, gustará de la gimnasia y la caza, se volverá codicioso con la edad y carecerá de razón, pues es ajeno a la música. Luego de la timocracia va a venir la oligarquía, que va a ser aquel régimen en el que manden los ricos. Esto va a ocurrir porque el hombre timocrático, que es amante del honor y del valor, se va a ver enfrentado ante los tribunales y va a ser condenado perdiendo toda su fortuna. Entonces su hijo se va a dar cuenta de que para mantener esa posición social es más efectivo el dinero. En el alma de este hombre va a prevalecer la parte apetitiva y someterá a la parte racional y fogosa del alma. Va a ser un hombre ahorrador y laborioso y va a descuidar la educación y los servicios públicos. Como ya dijimos, es un régimen donde mandan los ricos y Platón dice que este va a ser el fallo del sistema
ya que, bueno, nos plantea un ejemplo en el que nos imaginemos que un piloto, el mejor piloto, sea excluido solamente porque es pobre. Además, va a ser un estado doble porque los ricos y los pobres van a estar conspirando siempre uno contra otros. Después de la oligarquía va a venir la democracia. Bueno, la oligarquía nos deja una sociedad donde habitan unos pocos ricos que se dedican a la acumulación de bienes, y por otro lado va a estar la gran masa de pobres sin educación y sin recursos. Entonces llegará un momento en el que estos pobres se den cuenta de esto y tomen su lugar en el gobierno, otorgando las magistraturas por sorteo. Y esto para Platón es muy malo. Él dice: ¿cómo es posible adjudicar el gobierno de la sociedad como si fuese la lotería? En la democracia, cada cual es libre de decir y hacer lo que se le dé la gana y de organizar su vida como quiera. Es por esto que Platón nos dice que en este régimen hay una diversidad de individuos. Dice que es el estado donde los ciudadanos viven felizmente porque no están obligados a tomar cargos públicos o a ir a la guerra. Para entender bien esta degradación del sistema democrático a partir del oligárquico, Platón nos plantea una distinción entre deseos necesarios e innecesarios. Lo necesario van a ser aquellos que no podemos reprimir y que al satisfacerlos nos benefician. Por ejemplo, el comer. Los innecesarios van a ser típicos del alma carente de educación y van a ser perjudiciales para el cuerpo. Bueno, como por ejemplo el deseo de comidas que resultan nocivas, dice el autor. Entonces el hombre oligárquico como que está dominado por esos apetitos necesarios porque ven que los innecesarios son un peligro para su economía, pero en sus hijos se va a librar una lucha, digamos, entre estos deseos necesarios e innecesarios. El hombre democrático, en cambio, va a ser aquel que pone en pie de igualdad esos placeres y los vive satisfaciendo como él quiera. Como en este estado no hay orden ni obligación, sino que se vive libre y dichoso, esta máxima libertad va a ser lo que nos lleve a la peor de las formas de gobierno, según Platón, que va a ser la tiranía. La tiranía es posible porque en la democracia el pueblo va a ser una clase social muy importante, y cuando sus líderes quieran luchar contra los ricos para distribuir las riquezas, el pueblo va a participar. Entonces, los ricos van a querer restaurar la oligarquía y el pueblo va a reaccionar, y el autor dice, va a elegir entre sus filas al más sanguinario como líder. Este líder, para contentar al pueblo, va a matar, va a abolir las deudas y la participación de tierras. Los ricos se van a defender y entonces el líder va a necesitar una especie de custodia personal donde, bueno, se va a ofrecer el pueblo, y los ricos, al sentirse en minoría, van a huir. El tirano al principio va a parecer un buen hombre que sonríe, promete cosas, libera todas las deudas, pero sin embargo, al poco tiempo va a comenzar una guerra, va a subir los impuestos, va a obligar al pueblo a trabajar constantemente para poder satisfacer sus deseos y de las personas que lo rodean. En este estado van a ser eliminados aquellos que no confíen en el tirano, y entonces se va a eliminar del estado a los más sabios, los más valientes. El libro 9 va a describir al tirano. Platón vuelve a esa idea de que la virtud y la felicidad de cada hombre va a ser proporcional a las características que tenga la ciudad. Y bueno, llega a la conclusión de que la ciudad tiranizada es la peor. El tirano es el más miserable de los hombres. Su alma está sometida a las peores pasiones. Está lleno de miedo por todos esos enemigos
que generó a lo largo del tiempo y que pueden cobrar venganza. Y a pesar de que no puede gobernarse a sí mismo, está obligado a gobernar a los demás. El autor nos dice que es un esclavo y un cobarde, sin amigos, sin alegría. Es una maldición para sí y para el mundo. Con esto lo que Platón nos quiere decir es que el gobernante más feliz va a ser ese filósofo rey que puede gobernarse a sí mismo. Por otro lado, nos plantea otro argumento. Nos dice que del mismo modo que existen 3 tipos de almas, también hay 3 tipos de placeres. Por un lado, los que aman la comida, la bebida y se dejan llevar por esa parte apetitiva del alma. Estos son los amantes de la riqueza. Los otros van a ser aquellos que su alma esté gobernada por la parte apasionada o fogosa, que van a preferir el respeto, la fama y van a ser los amantes del honor. Y por último, aquellos que se dejen guiar por la parte del alma capaz de aprender, que van a amar la sabiduría. Podrán ser llamados como propiamente filósofos. Y por último van a estar aquellos que se dejen guiar por la parte que quiere aprender. Y por último aquellos que se dejen guiar por esa parte del alma capaz de aprender, que van a amar la sabiduría y pueden ser llamados filósofos. Entonces, el filósofo va a ser el hombre más experimentado porque va a pasar por estos 3 tipos de placeres a lo largo de su vida. Con los placeres del cuerpo lo va a pasar en la infancia, el de los honores en el campo de batalla y el de la inteligencia lo va a desarrollar a lo largo de su vida. Por último, en este libro voy a citar al autor para que podamos tener una idea más acertada de la imagen a la que él quiere llegar. Bien, él nos dice: modela entonces una única figura de una bestia polícroma y policéfala que posea tanto cabezas de animales mansos como de animales feroces, distribuidas en círculo y que sea capaz de transformarse y de hacer surgir de sí misma todas ellas. Plasma ahora una figura de león y otra de hombre y haz que la primera sea la más grande y la segunda la que le siga. Combina entonces estas 3 figuras en una sola, de modo que se reúnan entre sí. En torno suyo modela desde afuera la imagen de un solo ser, el hombre, de manera que, a quien no pueda percibir el interior, sino solo la funda externa, le parezca un único animal, el hombre. Utilizando esta figura, Platón nos dice que cuando el tirano da el control de su alma a la bestia, está matando de hambre al hombre. Y esto lo hace mediante la búsqueda insaciable de riquezas, la prepotencia, el lujo. Y por otro lado, de forma contraria, va a estar el sabio, que va a generar una especie de armonía en su alma, otorgándole el mando a la parte racional. De este modo, imita al estado ideal que trató de describir a lo largo del libro. Glaucón, sin embargo, no, le dice que ese estado no existe ni va a existir. Sócrates le da la razón, pero dice que al menos habrá de existir en el cielo un paradigma para quien quiera verlo y tras verlo fundar un estado en su interior. En nada hace diferencia si dicho estado existe o va a existir en algún lado, pues él actuará solo en esa política y en ninguna otra. Bueno, para dar inicio al libro 5, me pareció importante primero retomar un poco lo que habíamos quedado en el libro 4, cuando Sócrates empieza a hablar de las formas de gobierno. Él dice de que hay tantas formas de gobierno como formas de alma, y por lo tanto, hay 5 formas de gobierno, y en el momento en el que
el autor va a empezar a explicar las formas viciosas de gobierno, es interrumpido por Glaucón y por Adimanto, y la conversación toma otro rumbo. Lo importante de esto es tener en cuenta de que las formas de gobierno son 5, pero las va a explicar detenidamente en el libro 8, así que eso va a estar más adelante. Entonces la conversación, como decía, toma otro rumbo, y lo que se toma en este entonces es la noción de comunidad y cuál es el rol de los hijos y de las mujeres guerreras dentro de esta comunidad. Bueno, en primer lugar, tanto Glaucón como Adimanto le preguntan a Sócrates por el rol o por el lugar que ocupan las mujeres dentro de esta comunidad y si éstas pueden recibir la misma educación que reciben los hombres. Bueno, Sócrates comienza su argumento planteando de que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres, no hay diferencia en eso. Pero sí, ellas son más débiles, o sus capacidades podríamos decir que se pueden desarrollar en menor grado en comparación a las de los hombres. Pero por lo tanto, ellas pueden recibir la misma educación y tener las mismas ocupaciones que los guardianes. Remarca además que la única diferencia que hay entre hombres y mujeres es esta diferencia natural que hay entre ellos. La diferencia natural que hay entre ellos entonces es que la mujer, podríamos decir que tiene que parir a sus hijos, mientras que el hombre los engendra. Entonces esta es la distinción natural que hay entre ambos sexos, pero que este ni siquiera es un fundamento para hacer una distinción entre los oficios de los hombres guerreros y de las mujeres guerreras. Igualmente es importante destacar que Sócrates no le da un rol protagónico a la mujer, sino que la mujer tiene el lugar de acompañante del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Dice que los guerreros deben escoger ciertas mujeres como compañeras. Dice, aquellas que se hayan instruido y cuya naturaleza les destine a ocupar cierto lugar. Y por lo tanto con estas mujeres es con las que tiene que compartir el cuidado del Estado. Por lo tanto entonces lo propicio sería que hombres y mujeres que pertenezcan a una misma clase social, en este sentido estamos hablando de los guerreros, tengan un mismo tipo de alma y que tengan la misma educación y ocupación, se unan. Esto entonces significaría el mejoramiento de la raza y, dice también Sócrates, libraría a las mujeres de obligaciones insignificantes. Además ello entonces va a contribuir a una completa unidad y armonía del Estado. En la página 452 del PDF que ustedes tienen, dice: las mujeres de nuestros guerreros serán comunes todas y para todos. Ninguna de ellas cohabitará en particular con ninguno de ellos. Los hijos serán comunes y los padres no conocerán a sus hijos, ni estos a sus padres. ¿Cuál es la razón de todo esto? Dice que para que la reproducción de este sector de la sociedad no se detenga, no se desacelere, es necesario que de alguna forma estos estén libres, tanto los hombres como las mujeres, que respeten ciertas normas que las nombra en el libro pero que no son tan relevantes, y que de esta forma entonces se mantenga esta reproducción de esta clase o de este tipo de alma. Recordemos entonces que en la guerra se suceden muchas muertes, podemos decir, hay muchos decesos. Y por lo tanto es necesario que esta clase se siga reproduciendo para saldar dichas bajas. Dice también que los hijos no serán criados por sus madres, sino que también serán criados por... Dice también que los hijos no serán criados por las madres, sino que serán criados por los mejores ciudadanos. Otra cosa importante que plantea el autor es esto de que todos deben tener los mismos intereses, los mismos deseos, los mismos dolores, y esto lo ejemplifica en la página 260, cuando dice: quitad esta distinción y suponed a todos atraídos hacia unas mismas cosas.
¿no os habrá el estado entonces de una perfecta armonía? ¿Por qué? Porque todos los miembros no constituirán, si se puede decir así, más que un solo hombre. Cuando hemos recibido una herida en el dedo, en el momento en el alma. Otro punto importante que trabaja el autor es esto de que todos los hombres, y hablando específicamente de los guerreros, tienen que tener los mismos intereses, los mismos dolores, las mismas pasiones o deseos. Y esto dice en la página 260 específicamente, cuando dice: quitad esta distinción y suponed a todos atraídos hacia las mismas cosas. ¿No os hará el estado entonces de una perfecta armonía? Bueno, alguien en la conversación pregunta por qué, y Sócrates responde: porque todos sus miembros no constituirán, si se puede decir así, más que un solo hombre. Cuando hemos recibido una herida en el dedo, en el momento, el alma, en virtud de su unión misma en el... Otro de las cuestiones principales que plantea el autor es que todos estos guerreros deben tener los mismos intereses, los mismos deseos, los mismos dolores. Esto se ve ejemplificado en la página 260 del PDF, donde habla de que es importante de que estos miembros entonces tengan todos estos mismos intereses, porque ellos no constituirán más que un solo hombre. Dice: lo mismo se dice respecto de los demás sentimientos, la alegría y el dolor, que tenemos con ocasión del bien o el mal que experimenta alguna de la parte de nosotros. Otra de las cuestiones principales que plantea el autor en este libro es que se plantea que los guerreros deben tener los mismos intereses, los mismos deseos, los mismos dolores, y esto en virtud de lo que hablábamos recién, ¿no? De esta unificación del Estado. Esto se puede ver ejemplificado en la página 260 del PDF, cuando habla de que, bueno, de que todos los hombres van a constituir no más que un solo cuerpo, que un solo hombre. Y dice: cuando hemos recibido una herida en el dedo, en ese momento el alma, en virtud de su unión íntima con el cuerpo, lo advierte, y el hombre entero se aflige del mal de una de sus partes. Y así se dice de un hombre que tiene un dedo malo. Lo mismo sucede, dice, respecto a los demás sentimientos, la alegría, el dolor, que tenemos en ocasión del bien o del mal, que experimenta alguna parte de nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente de que si alguna de las partes, como en el caso del dedo, se ha herido, está lastimada, no solamente esta parte del cuerpo va a estar herida o lastimada o va a sentir dolor, sino que también el resto del cuerpo va a conectar con ese dolor de ese dedo. Luego esto sigue en la página 262, dice: nuestros ciudadanos participarán por consiguiente en común de los intereses de cada particular, que mirarán como suyos personales. Esto es importante. Y en virtud de una unión, o mejor dicho, de esta unión, se van a afligir todos como la misma cosa. Entonces, así como el Estado va a ser uno solo, y va a ser un Estado armonioso, en tanto todos tengan, como dijimos, los mismos intereses, siendo los guardianes propietarios de su propio cuerpo, siendo los mejores guardianes que podrían haber sido entonces. Luego la conversación se torna alrededor de lo que es la justicia. Luego hablan de que por qué algunos estados están mal gobernados. Y en esto conviene destacar que estamos hablando de una ciudad ideal. Lo que plantea Platón en este momento, y a lo que plantea a lo largo de todo el libro, es la constitución, es la composición, es la gobernanza de esa ciudad ideal, no de una ciudad que se esté dando efectivamente en la realidad. Dice que en esta ciudad ideal todo se encuentra en orden, porque todas las partes van a contribuir a ese equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos van a ocupar el lugar que le pertenece. La concepción de justicia platónica. Siempre, bueno, cada cual ocupe el lugar que le corresponde y en vistas de un interés común, es entonces que vamos a alcanzar esta ciudad armoniosa. Entonces, sobre esta afirmación es que el autor se va a basar para plantear su argumento principal, que es
que son los filósofos quienes deben gobernar, y que para que este tipo de Estado exista es necesario que ellos estén en el poder político. Para ejemplificar esto podemos citar la página 277, cuando dice: en tanto que los filósofos no reinan en las ciudades, en tanto que la autoridad política y la filosofía no coincidan en el mismo sujeto, no habrán de cesar los males de la ciudad, y esa organización de la ciudad no habrá de realizarse. Estamos hablando de la organización armoniosa, en la que cada cual ocupe su lugar. Bueno, más adelante habla del filósofo y de su amor por la sabiduría, y hace hincapié en el que el filósofo ama al conocimiento en su totalidad y no solamente a una parte del conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Hace referencia entonces que el filósofo es quien conoce todas las disciplinas, quien se ha instruido en todas las disciplinas y que por lo tanto conoce la mayoría de ellas y que ha alcanzado un... Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el filósofo es quien conoce todas las disciplinas, que es él quien ha, podemos decir, adquirido todo este conocimiento, quien se ha instruido en todas ellas y que por lo tanto, por todo el conocimiento que carga en sí, es que debe ocupar el lugar de filósofo rey. También más adelante en el libro va a explicar lo que es la opinión y la va a diferenciar de lo que es la verdad absoluta, y dice, bueno, que la opinión no es más que una forma de conocer intermedia entre el ser de la sabiduría y el no ser de la ignorancia. Es decir, la opinión es un punto medio.